nosotros estamos causando ruptura en el cuerpo de Cristo. Carnales. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este nuestro podcast Sin Freno y Sin Bajarle con la pastora Yara Rodríguez, nuestra hermana evangelista Oneicha Morales. Oye, este es el momento, esta es la hora de que prestes atención, dejes lo que estás haciendo porque comienza el podcast. Así que sean todos bienvenidos, un aplauso para esa nueva audiencia. Gracias por conectarse, comparta esta bendición, invite a alguien a que se suscriba a este canal también, de igual forma hágalo usted, active la campanita para que reciba las notificaciones y pueda tener acceso directo a esta plataforma tan poderosa y de bendición. Oneicha, antes de todas las cosas tenemos que hablarle, ¿verdad?, a la gente de lo que se va a encontrar en este podcast, cuál es el propósito, el objetivo y las cosas que se van a estar, ¿verdad?, proyectando a través de este podcast. Definitivamente tenemos altas expectativas con lo que será este podcast Sin Freno y Sin Bajarle. Nuestra meta es poder establecer un espacio de conversaciones donde usted tenga acceso a material educativo, material que edifica, material que bendice, trayendo a usted respuestas bíblicas a preguntas, a incertidumbres, explicaciones bíblicas de distintos fenómenos que están aconteciendo dentro del escenario eclesiástico y así a la misma vez, ¿verdad?, poder discutir esos temas que pocas veces se abordan en los templos, por falta de conocimiento, porque tal vez son considerados temas controversiales, temas tabúes. Pues nosotros queremos traerlos aquí de una manera amena, una manera coloquial, que usted los pueda disfrutar en la comodidad de su hogar, su vehículo, donde usted se encuentre, que usted tenga acceso a una plataforma que le bendice y que también pueda pasar un rato agradable, reírse de nuestra ocurrencia, de nuestro... Que de hecho, by the way, esta es como la vez número 50 que grabamos este podcast, pero nos estamos gozando, y eso es lo que queremos. También queremos proyectar que el evangelio es gozo, es alegría, que tenemos el gozo del Señor. Onecha, y respecto a lo que estabas hablando, con el pasar del tiempo y a medida que hemos podido ir alcanzando muchos lugares, muchas personas, hemos podido ver que hay muchas interrogantes en la gente, ¿verdad? Y que a medida que avanzan los tiempos hay más interrogantes en la gente sobre muchas cosas bíblicas que son necesarias que se aclaren a un gente de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia. Y eso es lo que queremos en este podcast, poder llegar donde muchas veces no podemos llegar con el micrófono. Definitivamente, lo vamos a hacer de una manera, ¿verdad?, que pueda ser entendible y natural, que usted nos pueda ver tal cual somos, sin mucho formalismo. Sí, mucho formalismo, el formalismo que tal vez nos caracteriza dentro de un escenario eclesiástico, más bien de un templo, ¿verdad? La formalidad que llevamos ahí, pues no es la misma que vamos a tener aquí. No, ¿verdad?, faltándole a la palabra, sino, ¿verdad?, siendo natural con usted, que usted nos pueda conocer. Así que eso es lo que pretendemos ir, y lo que concierne a este primer podcast, pues básicamente darnos a conocer, proyectar, ¿verdad?, lo que queremos traer y que usted pueda ya ir familiarizándose, separando el espacio. Las horas será todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Estados Unidos, ¿verdad? Y algo que me gusta de una frase que dijiste hace un tiempo atrás, Necha, y es que Cristo nunca dejó de ser tan humano como para dejar de ser espiritual. Sí, la frase es que Cristo fue lo suficientemente espiritual, pero nunca dejó de ser humano. Y fue lo suficiente humano, pero nunca dejó de ser espiritual. Y yo creo que ese balance, esa combinación es la que vamos a estar trayendo. Porque nosotros somos espirituales, pero también somos humanos. Y hay mucha necesidad en el pueblo, muchas interrogantes y también temas controversiales. Vamos a traer, y si usted tiene algún tema que quiera que traigamos, ¿verdad?, a medida que transcurre el tiempo, usted lo deja en los comentarios y vamos a abordar esos temas con mucha información bíblica. Dentro de todo lo que se vaya a hacer, se va a hacer en un término bíblico y vamos a traer, ¿verdad?, respuestas bíblicas, no nuestros conceptos, sino lo que está establecido en la palabra, ¿verdad?, para poder sacar a la gente de error, para poder, ¿verdad?, edificar, para poder confrontar, para poder
alegrar, sanar, educar. son muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos expectativas y es una bendición. Sea paciente con nosotros durante los primeros episodios, ¿verdad? Vamos a estar acostumbrándonos a este nuevo sistema, así que usted se va a gozar de algunos bloopers que usted va a ver. Claro, y vamos a seguir avanzando y expandiendo esto para luego, ¿verdad?, hacer un podcast aún más profesional. Vamos de gloria en gloria. De triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Eso. Aplauso, aplauso. Me gustó oír esos aplausos. Aleluya. Y pues, algo que estaba, ¿verdad?, compartiendo hace poco es como el sistema callejero o el mundo está entrando a la iglesia. Definitivamente, hace poco conversábamos al respecto y cuando hablamos del sistema callejero en la conversación que tuvimos particularmente, nos estábamos refiriendo a la manera en que opera el bajo mundo específicamente. Entiéndase por bajo mundo el narcotráfico, las drogas, ese tipo de ambiente, la manera en que se opera ahí, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que lamentablemente el modus operandi de ese ambiente ha influenciado a la iglesia. Y cuando hablo de que ha influenciado a la iglesia, me refiero específicamente a la forma de trabajar, de organizarse y de proceder muchos líderes, porque este fenómeno se da mayormente en la esfera del liderazgo, pastores, ministros, ¿verdad? En esa esfera hemos adoptado ese sistema de operar. ¿Y por qué digo que hemos adoptado ese sistema? Porque lamentablemente cuando nosotros comparamos lo que era la iglesia primitiva, el modo de operar de la iglesia primitiva versus la iglesia de hoy, vemos un descenso, una decadencia. Y ahora vamos a explicar más en detalle a lo que nos estamos refiriendo con esto. Y es que cuando nosotros abordamos los estudios acerca de la iglesia primitiva, nos damos cuenta de que era una iglesia ejemplar, una iglesia extraordinaria en la unidad pastora, una iglesia que creía en la reconciliación, en el perdón, una iglesia que fomentaba la hospitalidad para con los necesitados, para con los pobres, el amor, estaban unidos en el vínculo del amor. Y lamentablemente esa hambre de buscar el bienestar común de todos se ha perdido. Entonces, cuando nosotros comparamos la forma en que opera el sistema callejero versus cómo está operando la iglesia hoy, nos damos cuenta que ha habido una influencia de ese sistema callejero en la iglesia de hoy. El sistema callejero se distingue, ¿verdad?, entre distintas cosas, obviamente, porque es un sistema donde hay bandos, hay rivalidades, por supuesto, hay una lucha por control y por poder, a expensas de lo que sea, entiéndase, vidas. Exactamente, que puede costar la muerte. Vemos que es un ambiente donde se lucha por el prestigio personal. Me importa más mi ego, mi reputación, mi prestigio. Y el que me la hace, me la paga. Es un ambiente que fomenta la venganza. Entonces, esto mismo lo estamos viendo entrar al cuerpo de líderes de la iglesia. Rivalidades, lucha por control, por el poder de un territorio en particular, hablando geográficamente, por controlar una área, como también lucha por el control y poder sobre las personas en un ámbito fuera de lo bíblico, ya estoy hablando. Lucha por mantener un prestigio personal, una reputación, por mantener preservado el ego sin que nadie me lo toque, sin que nadie me afecte mi estatus. Y obviamente un hambre de venganza. El que me la hace me la paga. Y lamentablemente pues eso se está viendo con frecuencia afectar sobre todo la esfera del liderazgo eclesiástico. Y usted dirá, bueno, pues ¿qué saben ellos de eso? Pues mira, de manera, por decirlo así, indirecta, estuvimos bien de cerca, conocemos el sistema del bajo mundo. Así que podemos hablar en base a, y entonces cuando comparamos
esto y miramos y hacemos una comparación con lo que vemos muchas veces dentro de la iglesia, yo que vi esto y veo ahora el sistema que están utilizando muchos y llámese a la iglesia, ¿verdad? Eh, a aquellos que profesan ser iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es una y actúa de manera diferente, pero para poderlo traer de forma simbólica, pues cuando comparo esto veo que no hay una diferencia en la hambre y no tan solo eso, también la hambre de poder, la hambre aún de dinero, lamentablemente, y es triste, Onecha, porque mira, en la oración final de Cristo había una preocupación y, y había también un ruego al Padre, ¿verdad? Antes de Cristo ascender a los cielos en Juan 17. Pero me llama la atención que en el versículo 22 él dice, la gloria que me diste yo la he dado a ellos. Pero eso tenía un propósito, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabes? Él dijo, yo en ellos, tú en mí, pero para que sean perfectos en unidad. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, que a través de esa perfecta unidad el mundo iba a conocer que el Hijo había sido enviado por el Padre y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. O sea, en esa perfecta unidad que la iglesia manifiesta, ¿verdad? Al mundo exterior, ellos van a conocer el amor de Cristo. Yes, da testimonio de Cristo. Pero, lamentablemente, uno de los temas que abordábamos, ¿verdad? Aquí se van a tocar muchos temas, pero para poder traer un poquito, lo que queremos con este primer podcast es captar su atención, que usted separe el espacio, porque vienen temas interesantes y que podemos abarcar con más profundidad. Y hoy estamos siendo, ¿verdad?, bastante natural, sin el formalismo que nos caracteriza en otros escenarios. Estamos siendo tal vez un poco hasta superficial, porque este tema es un tema que se puede abordar con muchísima profundidad. Pero pues, debido a ciertos factores, no tenemos tampoco el tiempo en esta ocasión para hacerlo así, pero definitivamente queríamos traer esto a colación porque es un problema que debe convertirse en una preocupación y en una motivación para accionar. Este problema se debe convertir en una preocupación y una motivación para que nosotros tomemos acción, porque cuando nosotros vemos este mover dentro del escenario eclesiástico, nos debe llevar a preocupar. Nos debe preocupar porque no estamos dando testimonio de Cristo, y por lo tanto el no dar testimonio de Cristo es una evidencia de que Él no es el centro de nuestra vida. Cuando Cristo es el centro de la vida de alguien, no hay división. Todo divisor tiene algo en común, que Cristo no es el centro de su vida. Lo puede ser su ego, lo pueden ser distintas cosas, pero Cristo no lo es, porque cuando Cristo es el eje de la vida de un ser humano, sus decisiones, sus acciones, sus motivaciones, sus deseos, sus aspiraciones, todas giran en torno a las de Cristo, gira en torno a la voluntad de Dios, gira en torno a las aspiraciones, a los deseos, a las motivaciones de Cristo. Entonces vemos a una iglesia que habla en nombre de Cristo, pero no tiene la motivación de Cristo. Y lamentablemente, ¿verdad?, se está creando divisiones, y hablamos particularmente de este tipo de casos. Hoy nos enfocamos particularmente en este tipo de casos, de las divisiones en cuanto a por ejemplo, yo no quiero, como líder, ¿verdad?, como pastor, invitar a mi iglesia a fulano de tal a predicar, porque aunque predica buenísimo, tiene palabra de Dios, estuvo predicando en la iglesia de la pastora Yara, y a mí no me cae bien la pastora Yara, y porque la pastora Yara no me cae bien, yo no quiero que ese ministro que predicó en la iglesia de Yara visite mi iglesia. Tiene buena palabra, pero no me cae bien. Fíjate que está ahí un ejemplo que me toca de cerca, porque me ha tocado vivirlo, porque estuvimos 18 años en el ministerio evangelístico, y me ha tocado vivirlo de cerca porque tuve compañeros pastores que estuvimos mucho tiempo predicándole en sus iglesias, hasta que de repente levantaron una campaña tal vez contra X pastor, y como una propaganda, y como yo iba y le predicaba a X pastor, pues dejaron de invitarme, dejaron de acercárseme, y la cosa es que yo
yo voy donde Dios me dice que vaya y donde Dios me lleve a predicar este santo evangelio, lo voy a predicar porque mi fin es terminar y seguir la encomienda que Cristo nos dejó, salvar almas. Mi prioridad son que las almas se salven y que usted entienda que las almas son de Cristo y la obra es del Señor. Y cuando yo voy a un lugar a predicar, ya sea en la calle, en la iglesia, el fin es ese. O sea, yo no voy a predicarle a una persona, voy a predicarle a las almas. Y pues son casos que a veces consternan y preocupan y son alarmantes, porque la iglesia a través de la perfecta unidad debe estar impactando al mundo. ¿Cómo es posible que el mundo esté impactando a la iglesia? Creo que son de las interrogantes que hay, que muchas veces la habla la gente del mundo. Y la misma gente del mundo dice, yo no quiero entrar ahí, si esto está como el punto de droga. He topado con gente que dice, mano, tú sabes, porque se llaman, buscan tener el poder. Hay gente que se creen dueños de la región. Y se busca matar a la persona que se sale de ese núcleo, de ese bando. Se busca matar cuando esa persona confraterniza con el denominado otro bando. Y tú dices, pero ¿cómo los matan? Bueno, matan su reputación. Dañan su testimonio, inventan falsos testimonios. ¿Ves? Entonces, calumnia. ¿Para qué es la gloria que nos fue dada? Para que este Espíritu Santo que nos hace ser uno. He visto un sinnúmero de cosas que consternan y el llamado es a que nosotros accionemos, a que nosotros hagamos un alto, que nos convirtamos en esa iglesia restauradora que impacta al mundo y no que el mundo impacte a la iglesia. Y yo creo que de alguna manera, en algún momento dado, vamos a alcanzar las esferas con estos podcasts y poder de alguna manera aportar algo para que este tipo de cosas se detengan, para que la gente diga, espérate, yo he cometido el error o me he dejado llevar. Lamentablemente, hoy vemos el cuerpo mismo, que el cuerpo que se mata, que se destruye, que hay veces que prefieren que se abra una barra, que se abra una iglesia. O sea, yo, por ejemplo, que estoy ubicado en Ocala, yo sé que Ocala es grande, que yo no puedo abarcar todo Ocala, y yo quisiera que Ocala se llenara de iglesias y no de pop, ni de barra, ni de artimaña del diablo, ni de kioscos de cannabis. Yo quisiera que la iglesia creciera, porque unidos somos más fuertes. Y eso quiere decir que Dios está avanzando en la comunidad, pero lamentablemente hoy día se abre una iglesia, se llaman a los diferentes pastores, jalan para el lado, tratan de echarle tierra, ¿verdad? Lamentablemente estos bandos, porque se ha convertido en bandos, el bando de la zapatilla, el bando de los que somos los cheches en la película, tipo del mundo, ambición de poder, ambición de pauta, y hay gente que como tenían problemas de inferioridad, lamentablemente dentro del evangelio se convierten en mafiosos dentro del evangelio. Eso es. Y este problema no es de ahora, pastora. Este problema, cuando nosotros vamos a la escritura, vemos que es un problema que siempre ha estado, que siempre ha afectado a la iglesia, y que los hombres íntegros de Dios siempre lo han abordado buscando traer una solución a ese problema. Yo creo que algo que destaca o distingue a alguien que es espiritual es su urgencia por acabar con este problema. A mí usted no me diga que usted es espiritual cuando usted perpetúa este problema o simplemente es pasivo ante este problema. Si usted perpetúa este tipo de problemática o es pasivo ante ella, usted es parte del problema. El hombre espiritual busca traer un cese a este tipo de problemática dentro del cuerpo de Cristo. Y un ejemplo de ello nosotros lo vemos en la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a la primera carta de los Corintios, específicamente al capítulo 1, nosotros vemos al apóstol Pablo trabajando con este tipo de problemática. Había división, había rivalidad entre el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, ¿verdad?, estudiamos un poquito el contexto de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en que Pablo se dirige a los Corintios, nosotros vemos que prácticamente Corintio, ¿verdad?, la iglesia de Corinto, que era una iglesia ubicada en Grecia, y por lo tanto una iglesia que nació en medio de un escenario donde abundaba la filosofía, la elocuencia. Había muchos hombres, ¿verdad?, con retórica, con palabras persuasivas, y las personas tenían una costumbre particular. En aquel tiempo, y era que
cuando un filósofo, alguien era de su agrado, ¿verdad? Se inclinaban y se afiliaban a esta persona, se hacían partidarios de este líder, de esta persona, ¿verdad? Se adherían a X pensamiento, apoyaban a esta persona. Y la iglesia comenzó a adoptar ese sistema mundanal, ese sistema que regía la comunidad en Grecia, ¿verdad? Comenzaron a adoptarlo y comenzaron a inclinarse a ciertas figuras que en aquel momento sobresalían dentro de la iglesia. Y cuando Pablo se da cuenta que esto está ocurriendo, cuando le llega noticia de que esto está ocurriendo, Pablo busca abordar este tema, este problema y traer una exhortación motivando a la resolución de este mismo problema. ¿Y qué Pablo les dice? Le dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, dice: os ruego. Mire que no solamente era un escrito, era un ruego de Pablo. Había una urgencia, un ánimo en él de que, disculpa que me jaló el había una urgencia de parte de Pablo para que se solucionara este problema. Y él dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y me llama mucho la atención, pastora, porque hablabas de que se está lacerando el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo está hablando estas palabras, esta exhortación a la iglesia, en su ruego, ¿verdad? Él lo que hacía era pedir, solicitar que se acabaran las divisiones. Ahora bien, esta palabra divisiones aquí dentro de este texto viene de un término griego que lo que significa es romper o rasgar. Y lo que Pablo está rogando, lo que le está urgiendo es que por favor se deje de romper, se deje de rasgar el cuerpo de Cristo. Cada vez que nosotros actuamos como un divisor, cada vez que nosotros nos convertimos en mercenarios, cada vez que nosotros adoptamos el sistema o el modo de operar de un narcotraficante, nosotros estamos causando ruptura en el cuerpo de Cristo. Estamos rasgando el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo rasgado, hablando en lo natural, no funciona con la misma vitalidad, con la misma energía de un cuerpo sano. Entonces, lamentablemente, el rasgar el cuerpo de Cristo nos está llevando a ser disfuncionales. Ni con la misma fuerza. Eso es así. Nos está llevando a ser disfuncionales. Entonces estamos perdiendo poder. No es que sea inefectivo nuestro evangelio. Es que nosotros, los emisarios del evangelio, nos estamos lacerando. Y el estar lacerando nos está haciendo perder campo de terreno, ¿verdad? Nos está haciendo perder oportunidad para poder impactar el mundo con la verdad de Cristo. Unos decían: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pero me llama la atención porque Pablo, entonces, queriendo detener estas cosas, le pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso yo fui crucificado por ustedes? O sea, esto a él no lo halagó, esto a él lo preocupó. Y nuestra preocupación debe ser mayor en este tiempo, Neicha, porque Cristo viene. Yes. Porque hay una iglesia que está pronto a ser arrebatada. Es que esto no lo estamos trayendo para posiblemente propagar, ¿verdad? La deficiencia de la iglesia. Exacto, sino para entrar en un llamado de urgencia a detenernos en estas cosas y a posicionarnos en donde debemos estar como iglesia para poder abordar, impactar al mundo y que podamos en esta recogida que antecede al arrebatamiento, podamos ganar muchas almas para Cristo. Una de las quejas de la gente de afuera es esa precisamente, como que ven la iglesia dividida. Eso es algo que he escuchado mucho. Hemos trabajado con muchas vidas, hemos evangelizado por mucho tiempo, y una de las cosas que la gente expresa y muchas veces dice: ese es cristiano mejor, porque ellos ven el cuerpo dividido, ven los bandos, ven desde yo recuerdo que un hombre que es un gran predicador, que fue cantante muy famoso de música urbana o de reggaetón. Oh, sí. Un día hablaba conmigo hace unos años atrás en el evangelio, y recuerdo que estábamos en Pensilvania en casa de un pastor, y salimos de un culto y él me dijo: Yara, yo creía que esto que me ha tocado vivir, que esto que estoy viendo era en el mundo. Yo no sabía que eso estaba aquí en la iglesia. ¿Me entiendes? Un hombre que había abandonado una vida de riquezas, una vida de
de lo que ofrece este mundo, pensando pensando no, de forma correcta, pensando que lo que recibí era mejor, porque por parte de Dios lo que recibí era mejor, pero se dio cuenta también las divisiones, y ese día me decía, yo creía que esto era en la calle nada más. Yo no sabía que esto era aquí en la iglesia. Gracias a Dios, pues siguió hacia adelante y hoy podemos ver, ¿verdad? Un hombre que ha crecido en el Señor, pero lamentablemente no todos, ¿verdad? Han tenido tal vez la misma resistencia, la misma fuerza, o no todos también han tenido la misma guianza para poder, ¿verdad? Decir, espérate, como quiera, el que me salvó fue Cristo y voy a quedarme aquí. Porque si es por los hombres muchas veces son confundidos. Entonces, Pablo, me gusta el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo siempre abarcó las situaciones de cerca con el mismo fin. El mismo fin era que la iglesia no se desenfocara, que lo que había sido levantado por Dios, ¿verdad? A través de las predicaciones de Pablo no fuera destruido, ¿verdad? Por hombres que muchas veces metían este tipo de cosas en la casa del Señor y lo hacían parte del evangelio. Entonces, Pablo estaba refutando esto de cerca, ¿verdad? Para que Satanás no ganara ventaja a través de estas cosas. Y ese es el fin de nosotros. Efectivamente. Y me gusta porque el apóstol Pablo habla de que es necesario alcanzar la perfecta unidad. Y me gusta cuando él habla específicamente de esto de perfecta unidad, y estaba estudiando un poquito acerca de este texto, y algunos comentaristas afirman que esta expresión de perfectamente unidos que utiliza el apóstol Pablo era utilizada, ¿verdad?, como una expresión médica para referirse al acto de soldar huesos que se han fracturado o unir articulaciones que se han dislocado. Y yo creo, ¿verdad?, que en este tiempo Dios nos está llamando a funcionar, a actuar en pos de esa perfecta unidad, a reparar, a remendar. Y para poder alcanzar esa perfecta unidad se necesita un quebrantamiento del corazón, un quebrantamiento interno que nos lleve a renunciar a nuestro ego, a nuestro deseo de ser exaltados, a ese amor excesivo personal, hablando en lo personal. A veces no amamos a nosotros mismos de forma excesiva, de forma desmedida, y ese amor que realmente no es amor, puede ser avaricia, puede ser muchas cosas, pero un amor puro no es. Ese exceso de estimación personal muchas veces nos lleva, a lacerar al cuerpo de Cristo, porque estamos trabajando en pos de nuestros propios intereses. Y cuando nosotros entendemos que el fin es Cristo, que la meta es Cristo, nosotros renunciamos a nuestros intereses, a nuestros deseos. Entonces ya no nos comienza a importar tanto nuestra reputación, y no hablo de testimonio, estoy hablando de reputación en términos de poder, de lo que tengo, de lo que poseo. Ya nos deja de importar nuestra reputación y comenzamos a importarnos más, comienzan a importarnos más, debí decir, las almas. Y por las almas nosotros fomentamos esa unidad que es Cristo. Lamentablemente, mira, hay gente y líderes, cuando hablo de líderes eclesiásticos, que prefieren, antes de que un alma se salve, en otro lugar se vaya para el mundo. O sea, hay gente buscando sanidad, pero muchas veces no la encuentran porque amamos más nuestro ego que a la salva. Y creo que debemos concientizar, responsabilizarnos y buscar la manera de actuar y cambiar estas cosas. ¿Sabes? Me gusta el apóstol Pablo, mismo Cristo confrontó a los fariseos, porque los fariseos pues querían que el evangelio y el poder de Dios era exclusivo para ellos y creían que eran perfectos, cabales, se sentían poderosos frente al pueblo, y Cristo viene a quitarle la máscara. Yes. Y a decirle, Mateo 23, hipócritas fariseos, ustedes ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos, son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera tienen una apariencia, y muchas veces vemos iglesias, o sea, templos hechos de manos de hombres, que tal vez están llenos, pero el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo, está fracturado por gente que en vez
de sanar, de juntar, está rascando, está rompiendo los huesos, rompiendo la perfecta unidad que provoca poder. Yes. Si algo destacó a la iglesia primitiva fue eso. Eso es. O sea, eran tan perfectos en la unidad que el poder se seguía manifestando de tal forma que el Espíritu seguía añadiendo a los que habían de ser salvos. Cuando usted va a Hechos capítulo 4, capítulo 5, crecían en milagros, en y dones, en perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y una razón por la cual muchas personas entran al camino del evangelio y se quitan, dejan de perseverar, es por esto mismo. Claro, que nada justifica dejar a Dios, pero cuando una persona no ha alcanzado la madurez y comienza a ver este tipo de situación, nos convertimos los que perpetuamos esas situaciones. Y me voy a incluir porque tal vez hasta indirectamente muchas veces nosotros hemos actuado como divisores, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo sin la intención. Comenzamos a hacer tropiezo para las personas. Entonces las personas, en lugar de perseverar en la doctrina que nosotros le hemos profesado, terminan apartándose. Lamentablemente. Y la cosa es que si estamos en un mismo pensamiento, el mismo Dios, unidos por un mismo espíritu, esto no debe existir. O sea, si profesamos lo mismo, porque no estamos hablando, ¿verdad?, de alianzas, estamos hablando de la perfecta unidad del cuerpo de Cristo, que debe estar manifestándose, porque ahí es que el mundo va a creer que la realidad del Hijo de Cristo y que por amor. Yes. Sí, estamos hablando de esa división que se da por elementos secundarios, no por cosas doctrinales, porque obviamente entendemos que cuando hay una diferencia doctrinal, exactamente, pues, obviamente hay cosas que no las vamos a compartir, ¿verdad? Y no vamos a perpetuar. El que un hermano que cree en la palabra del Señor tal y como está escrita, que profesa la sana doctrina, se junte con alguien que apostató de la fe, ¿verdad? Porque eso no es lo que estamos promoviendo en este segmento, sino la unidad del espíritu, ¿verdad? Y estamos hablando de esa unidad que muchas veces se ve abrogada por elementos secundarios, por diferencias de opiniones, en cosas triviales, porque simplemente no me cae bien tu persona, tenemos algo que, ¿verdad?, en lo que discrepamos, un celo, una envidia, un chisme, porque hay muchas veces que estamos divididos por un chisme, que ni siquiera es por algo que es real, por una murmuración. Y eso es el sistema callejero. Exactamente. Porque el sistema callejero, mira, fulano me dijo que te va a tumbar. Pues vamos a darle muerte. Y era embuste. Era porque se quería quedar con el control del canto. Y así mismo ha pasado, lamentablemente. O sea, tenemos que volver a la perfecta unidad de Cristo, tenemos que volver a la esencia para poder impactar. O sea, el fin es que la iglesia tiene que impactar el mundo y no el mundo a la iglesia. Yes. Y el mundo está impactando a la iglesia y se están adoptando los sistemas aún hasta del bajo mundo dentro de la iglesia. Pero. Estamos acabando esto ya. ¿Para qué? Para que usted se quede con la cara y el sábado se conecte a las 5 de la tarde. O sea, esto es, mira, una apertura, una hecha, la exhortación final, porque esto va, mire, esto se va a poner bueno. Definitivamente, ya estamos casi por acabar, pero hay algo que yo quiero resaltar. Claro. Y es que cuando muchas veces se señala la carnalidad dentro del cuerpo de Cristo, sobre todo en la esfera del liderazgo, muchas veces se habla de carnal acerca, o se le llama carnal al fornicario, se le llama carnal al adúltero, se le llama carnal al borrachón, se le llama carnal al homicida, se le llama carnal al ladrón. Pero ¿sabes qué? Nunca o muy pocas veces he escuchado que le llamen carnal con toda autoridad a un divisor. Y los divisores son carnales. Obras de la carne. Más carnal que el adúltero, más carnal que el fornicario es el divisor, porque está lacerando al cuerpo de Cristo por completo. Y eso fue lo que Pablo dijo. Cuando Pablo en un momento dado se dirige a la iglesia en Corinto, lo que Pablo le está diciendo, mira, yo no le puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y él le está hablando específicamente a los que están en disensiones, a los que están en contienda, a los que están en celo. Entonces, carnales. carnales. 115 veces.
Hay que darle tiros al diablo. Definitivamente es algo que tenemos que erradicar. Y si usted ha sido perpetuador de esto, pues usted es un carnal, pero un carnal con esperanza, con esperanza de restauración, de reivindicación. ¿Cuál es nuestro fin? Que usted, si usted identifica que usted, caramba, ha adoptado esta manera de trabajar del mundo, usted pueda determinarse hoy a ser diferente. ¿Y cómo empieza esta reforma, esta restauración de este modo de operar original de la iglesia? ¿Cómo se restaura esa forma de operar original de la iglesia de Cristo? Que era una forma de operar en unidad, en reconciliación, en amor, en perdón, buscando el bienestar de los hermanos, no el suyo propio, ¿verdad? De cada individuo. ¿Cómo hacemos esto? Estableciendo a Cristo como centro de nuestra vida. Centro de nuestra vida, centro de nuestro ministerio. Y adicional a eso, tiene que haber una reforma mental. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló a los romanos, le dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted no quiere adaptarse al sistema de este mundo, usted tiene que someterse a una renovación mental. Cuando hay un cambio de mente, cuando hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de actitud. Y un cambio de actitud nos lleva a una reforma completa, porque nosotros somos relegados del centro de atracción para que Cristo se sitúe y otros puedan verlo a Él en nosotros. Así que si Cristo es el centro, renunciamos a nuestros deseos, a nuestra voluntad, para que se manifieste la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios entonces va en pos de aquellos que necesitan salvación, necesitan esperanza. Y la voluntad de Dios establece la unidad como la que hubo cuando Cristo transitó sobre la tierra con Cristo y el Padre. Y ese es el deseo de Dios y ese es nuestro deseo. Estos podcasts yo sé que van a ser de bendición. Venimos con temas controversiales, temas que se han estado, ¿verdad?, preguntando mucha gente muchas cosas por años, temas sencillos también, pero a gozarlos y con el fin de poder alcanzar las vidas y poder provocar en alguien sanidad, restauración, que se enderecen sus pasos y nada, poder llegar al pueblo y también pues habrán espacios donde el Espíritu tal vez nos ponga a ministrar, a trabajar el pueblo, como también habrán otros tipos de entrevistas. Van a haber entrevistas. En algún momento dado usted va a conocer cosas que usted desconoce, tal vez de nuestra vida o de la vida de nuestra hermana Onecha, así mediante Dios lo permita. Yes, eso es amén. Así que sin más, simplemente queríamos en esta ocasión darle la bienvenida a este podcast, compartir un poquito con usted acerca de esta problemática que estamos viendo, que por cierto, ¿verdad?, no abordamos a profundidad. Tal vez en otro momento lo podamos hacer. Esto simplemente fue para compartirle a usted lo que estuvimos conversando en privado, ¿verdad?, un momento dado, una semana reciente, y incentivarlo, exhortarlo a que se revista de humildad, de paciencia, de perdón, de amabilidad, de bondad, de afecto entrañable para con sus hermanos, ¿verdad?, y pueda perpetuar la perfecta unidad del cuerpo de Cristo para hacer solución al problema. Hay algo que siempre digo, y es que el carnal es aquel que tiene lo suficiente de Dios como para no permitir que el mundo gobierne todas las áreas de su vida, pero tiene también lo suficiente del mundo para no permitir que Dios gobierne todas las áreas de su vida. Así que si usted tiene lo suficiente de Dios como para no permitir que el mundo gobierne todas las áreas de su vida, pero tiene lo suficiente del mundo como para no permitir que Dios gobierne todas las áreas de su vida, usted es un carnal que necesita una reforma. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerde suscribirse a nuestro canal y compartir el link para que otros lo hagan también. Y mira, el evangelio es bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Y bueno. Dios le bendiga. Dios le bendiga y seguimos sin freno y sin bajarle.